Aquí tenemos la nueva Pentax 17, la cámara de película que Pentax acaba de lanzar, y en este vídeo os vamos a contar todo sobre ella. Estos días Pentax ha anunciado la nueva Pentax 17, es una cámara de película, y esto es raro porque hoy en día no hay ningún fabricante, hay uno que es Leica, que sigue fabricando cámaras de película, y Pentax ha aparecido directamente con esto. Estamos ante una cámara que es un point and shoot, no estamos ante una cámara ni de ópticas intercambiables, ni estamos ante una cámara que vaya a llegar para cubrir las exigencias de los más expertos o de los más exigentes usuarios de la fotografía. Todo lo contrario, es una cámara que es muy sencilla y lo que busca es, uno, ser económica, ahora os contaremos por qué, y dos, que cualquier usuario pueda utilizarla, llevarla encima y, entre comillas, maltratarla un poco, porque lo que busca es que captemos recuerdos con ese aspecto de película, pero sin volvernos locos ni complicarnos mucho la vida en ello. Lo que me ha llamado mucho la atención de la Pentax 17, nada más sacarla de la caja, es el peso. Es una cámara que es muy ligerita y estamos ante una cámara que la construcción es, os diría que 100% plástico, prácticamente es entera de plástico. Eso tiene una ventaja, que es muy ligera, y tiene una desventaja, que es que no nos va a transmitir en el uso en mano, cuando la tengamos en la mano la cámara, pues unas sensaciones de calidad excelentes. Sí que es cierto que cuando uno empieza a utilizar la cámara se da cuenta de que es muy sencilla y es muy ligerita, y creo que para el tipo de usuario que va a ir dirigido va a agradecer más esas cosas que sea una cámara más pesada, con que transmita una calidad de construcción mucho más avanzada. Además, luego al final os contaremos, os hablaremos del precio, pero bueno, estamos ante una cámara que también tiene un precio pues más comedido de lo que sería una cámara pues de prestaciones un poquito más alta en cuanto a la calidad de acabados de construcción. La particularidad de esta cámara, y es lo primero que tendría que hablaros, porque me parece lo más relevante de ella, es que tenemos una fotografía de medio fotograma. No estamos ante una cámara que vaya a utilizar pues lo equivalente a un full frame, a un sensor completo o un formato completo para hacer la fotografía. De ahí la cámara recibe ese nombre, ese 17, porque las fotografías que toma son de 17 por 24 milímetros en lugar del 36 por 24 milímetros que tenemos en un formato completo. Esto hace que cuando utilicemos la cámara, como habéis visto en este corte trasero, pues tenemos la ventana por la que traspasa la luz, veis que es vertical. Pues esto hace que cuando nosotros hagamos una foto, la foto sea vertical. De ahí que su visor sea vertical y esté colocado en el medio. No estamos ante una cámara que sea reflex, es decir, nosotros en el visor lo que estamos viendo es una imagen que no es exactamente la misma que va a captar lo que es la óptica. Entonces vamos a tener un error de paralaje. Cuando metemos el ojo en el visor, lo que podemos apreciar son un par de recuadros que nos van a seguir como guías para ver lo que estamos fotografiando. Y esto ya os hace un poco una idea del tipo de cámara ante la que estamos. Por lo tanto, estamos ante una cámara de formato, de medio formato, que es el correcto nombre de decirlo, que a veces nos confundimos cuando decimos formato medio refiriéndonos a cámaras de sensor más grande, pero en este caso es un medio formato. Y esto lo que nos va a hacer es economizar mucho cuando disparemos película. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer 36 fotos en un carrete, vamos a poder hacer 72 fotos en un carrete, y el revelado, sin embargo, va a costar lo mismo. Luego habrá que ver, pues en función del lavatorio, si por los escaneados de medias fotografías te va a cobrar más para adaptarse al formato, pero bueno, se puede hacer lo mismo y luego lo que hace se recorta, que es como antiguamente nos apañábamos, porque este tipo de cámaras ya se popularizaron hace muchísimos años, sobre todo en aquella crisis que hubo del petróleo, en la que pues todo el mundo iba un poquito más justito y los fabricantes buscaban pues que se economizase un poco el tema de poder hacer fotos a la familia cuando uno se iba de vacaciones. El uso de la cámara es extremadamente sencillo porque es una point and shoot que llamamos. Estas cámaras lo que buscan es que nosotros la encendamos y disparemos una fotografía prácticamente casi sin mirar. Por el hecho ese de tener un fotograma más pequeñito y tenerlo en vertical, la óptica también se ve afectada, para que os hagáis una idea. Esta óptica es un 25 mm 3,5. Esta óptica además viene de esa herencia de Pentax, ¿no? De esa calidad de cristales ópticos, aunque es una cámara muy sencillita, pero nos va a asegurar ya tener fotos de calidad y nítidas. Por lo tanto, al tener un 25 mm tenemos que convertirlo como si fuese una APS-C, porque como habéis visto tenemos un recorte y se nos va a quedar en el equivalente a un 37 mm. Así que es una distancia focal que la verdad es que es bastante práctica pues para lo que hablábamos, un point and shoot, es hacer una fotografía, estar a lo mejor en algún festival a hacer una foto, este tipo de cosas. Y nada, vamos a crear una película, que tenemos una película de Kodak, y vamos a hacer algunas fotillos mientras os explicamos alguna cosa más sobre ella. Al ser una cámara de película, lo primero que tenemos que hacer es cargarla. Aquí dentro tenemos una pila que ya hemos cargado, ¿vale? Así que si la compráis nueva, aquí tendréis que introducir una pila. Y ahora pasamos a la película. Hoy nosotros tenemos aquí una película de Kodak, que es un 200, luego recogeremos ese bote.
pero yo lo voy a disparar en un 100. Algo interesante es que la cámara también tiene una compensación de exposición. ¿Por qué lo cargamos en un 100 y por qué os cuento esto de la compensación de exposición? Porque siempre la película negativa lo ideal es pasarla 1 o 2 pasos, es decir, sobreexponerla 1 o 2 pasos. En este caso, al ser un 200, lo vamos a sobreexponer solamente un paso, es decir, le vamos a decir a la cámara que es un 100, pero es un 200. Todo se sobreexpondrá. Si queremos, podemos elegir que es un 200, por eso os decía lo de la pequeña rueda que tenemos de compensación, porque yo le puedo decir la verdad a la cámara y luego decirle que lo quiero sobreexponer. Le digo que lo sobreexponga un paso y es el mismo resultado, ¿vale? Pero yo, que soy un poco más tradicional en esto, directamente le voy a decir que lo que tengo aquí es un ISO 100 y aquí tenemos la rayita. Levantamos y cargamos la película. Pentas ha trabajado en que el sistema de cargado de película sea sencillo y que evite errores, pero hoy en día, después de estar 100 años utilizando película analógica, no creo que esto sea un punto de inflexión a la hora de utilizar la cámara. Llevamos la película hasta la marca, prácticamente ya cerramos, disparamos un par de fotografías, tiene que estar la cámara encendida obviamente. Normalmente con pasar un par de fotogramas bastaría, en este caso como tenemos medio, vamos a pasar al menos 4 fotogramas para que no tengamos una banda negra en la primera foto. Ya os he contado un poquito el funcionamiento que tiene la rueda de ISO, la rueda de la compensación de exposición. La cámara no tiene mucho más, tenemos otra rueda donde tenemos la selección de modo que lo vamos a dejar en auto y en la parte frontal tenemos un pequeño anillo que lo que nos va a hacer es decidir entre la distancia del sujeto. Cuando nosotros miremos por el visor vamos a ver ya esta imagen vertical y justo debajo vamos a ver encuadrado ese pequeño icono. En este caso la voy a poner en macro y me voy a acercar mucho a esta flor para hacer esta primera foto del carrete. Tenemos que pensar que cuando disparamos, por lo que os hemos comentado que al final el fotograma es vertical, así dispararemos en vertical. Si queremos hacer una horizontal tendremos que disparar con la cámara tumbada en este caso. Os he enseñado que en esta rueda podemos elegir el tipo de foto que vamos a hacer y justo haciendo esta foto vais a ver que aquí abajo tenemos la distancia. Si yo esta rueda la giro para hacer una foto de paisaje, vais a ver que la distancia de enfoque va a cambiar y es que eso es lo que hacemos con esta rueda, cambiar la distancia de enfoque. Así que aquí en estas hojas que tengo aquí contraluz, la voy a hacer aquí, me voy a mover un poco una vez que he buscado el encuadre, porque como os he dicho al principio, vemos por un sitio pero disparamos por otro, tenemos un pequeño error de paralaje. Así que si estáis muy cerca de algo, el consejo es que siempre que vais a hacer la foto, cuando la tengáis ya encuadrada, lo que tenéis que hacer es subir un poquito para compensar, porque estabais viendo aquí, pero disparáis aquí. Si subís un poquito, disparáis donde estabais viendo. Lo cierto, fotografinautas, es que es una cámara muy divertida. Este rato que hemos estado por aquí haciendo algunas fotos, la verdad es que invita mucho a hacer fotos a cualquier cosa, porque además teniendo esa ventaja de tener el doble de fotografías por cada carrete, pues hace que tener 72 fotos y pagar solamente una película y un revelado, pues lo haga bastante interesante. Os podéis encontrar con que cuando vayáis a revelarlo, el laboratorio no esté preparado para este tipo de formato, de medio formato, y que os toque a vosotros luego hacer los recortes de las fotos, pero más allá de eso, la verdad es que lo que hace es abaratar el precio de cada copia, que si normalmente hoy en día, al precio que está la película y el revelado, hoy en día disparar en analógico en 35 milímetros nos sale a 1 euro, 1,30, 1,50 la fotografía, con esto lo vamos a reducir pues a 0,50 o incluso si encontráis algún lugar con el revelado a buen precio, pues la verdad es que os va a reducir un poquito menos incluso el precio. Tenéis que pensar que estamos disparando medio fotograma y que eso afecta a la resolución, sobre todo cuando os vayáis a películas de sensibilidades más altas, como puede ser pues ISO 800 o 3200. Ahí vais a notar que hay más granito y que bueno, que la calidad, que la nitidez de la imagen es un poquito más baja. En cuanto a la cámara, la verdad es que es un juguete muy interesante, que ya os he dicho que uno se divierte mucho utilizando y que en general me ha gustado mucho, el agarre se siente muy bien, aunque hay algunas otras cosas que no me han encantado tanto, como puede ser el tema de las ruedas. Algo que nos ha pasado mucho durante la grabación es que esta rueda del modo de foto, por así decirlo, donde puedes elegir pues, disparar con flash, disparar en modo auto, disparar con el bokeh que utiliza el diafragma más abierto posible, o en bulb, que esto es que tú dejas pulsar el botón y se queda abierto el obturador, se mueve muy fácil y esto hace que sin darte cuenta puedes acabar en la B, que es el modo bubble, que es tú pulsas, se queda abierto el obturador, sueltas y se cierra, y eso en condiciones normales pues te va a sacar una foto, si no es muy sobreexpuesta te va a sacar una foto movida, y esta rueda es un poco sensible desde mi punto de vista. Es una cámara que está muy concebida para no complicarse la vida, apuntar y disparar. Y es cierto que todo este sistema, cuando miras por el visor y aquí ves muy claro en el visor en qué modo estás, si estás en modo macro, por ejemplo, en modo sujeto muy cerca, o si estás en modo paisaje, se ve muy bien. Pero lo cierto es que tienes que estar constantemente pendiente un poco de en qué distancia lo tienes, porque la cámara sí que tiene un sistema de enfoque que tiene como una precolocación de la F, pero hemos llegado a pensar
que en función de dónde lo pongamos nosotros, si es en infinito, se queda atrás del todo, pero si lo tenemos en modo macro, la óptica viene al frente sin tener en cuenta realmente si está enfocando algo o no. Entonces, esto es algo que complica un poquito la vida a los usuarios, a los que os recomendaría, si vais a hacer fotografías tipo selfie, haceros una foto así, o hacer fotos muy point and shoot de cosas que están cerca, que lo dejéis en un punto intermedio como es el 1.7, que es el retrato de 2 personas, o incluso el de 3, que es de unos 3 metros, para no complicaros mucho la vida. Si es una cámara que vais a utilizar más a modo paisaje, son 3 metros, así que lo dejéis en 3 metros y no vais a tener ningún problema con eso. En definitiva, es una cámara que como, vamos a decir, juguete está muy bien porque hace de la fotografía algo divertido y que además con ese aspecto, con ese look que te va a dar la fotografía analógica, que los que la hacéis, empezáis a hacerla, o los que hace mucho tiempo que no la hacéis y la echáis de menos, sabéis que tiene este tipo de fotografía. En cuanto al precio de la cámara, que es el último que nos queda, el precio de esta Pentax 17 son 549 euros. Es cierto que nos parece un poco alto para el producto que es, porque en definitiva estamos hablando de una cámara que es sencilla, que está muy construida en plástico, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de película analógica, que hoy en día está todo muy caro, desde los carretes hasta las propias cámaras, y que además es que hoy en día no hay fabricantes. Podríamos decir que prácticamente Pentax tiene el monopolio de cámaras económicas de película, porque no hay nadie más que siga haciéndolas. ¿Nos gustaría que hubiese más fabricantes apuntándose a esto? Sí. ¿Nos gustaría también que hubiese película más barata? También, pero no vivimos en el mundo perfecto. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, como siempre, en la descripción del vídeo os dejamos el link a la tienda de esta camarita, así que si queréis saber un poquito más sobre ella, ahí lo tenéis. Y también recordaros que todas las semanas tenemos los directos en la plataforma de Twitch, donde nos podéis hacer llegar todas las preguntas que tengáis, no solamente sobre esta cámara, que también lo podéis hacer como comentarios del vídeo, sino también pues os contamos novedades y este tipo de cosas. Así como seguirnos en nuestras redes sociales, donde también os vamos enseñando cositas. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.